cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a formar, perfeccionar, mejorar, incrementar el conocimiento jurídico, perfeccionar jurídicamente abogados sobre la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión explicaré en qué consiste, cómo aplica, cómo existe, cómo procede, cómo es la diligencia jurídica en la explicación de inteligencia artificial, de IA, a un equipo de trabajo, a los equipos de trabajo, al equipo de trabajo. Y es que ser diligente jurídicamente, ser diligente, consiste en aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, en cada relación entre seres humanos, en la cual apliquen derechos y deberes, y por eso, frente al entrenamiento, la educación, la explicación de inteligencia artificial, el entrenamiento del equipo de trabajo en relación con la inteligencia artificial frente a la educación para un equipo de trabajo en relación con la inteligencia artificial, se debe determinar el nivel de conocimiento que tiene el equipo en general sobre la inteligencia artificial y específicamente frente a la inteligencia artificial involucrada. Por eso se trata de la explicación de inteligencia artificial, de una inteligencia artificial. Y a la vez pueden existir y propiamente deben existir explicaciones, educaciones, entrenamientos, espacios de educación propiamente en general sobre la inteligencia artificial, lo cual permite que cuando se emplee una inteligencia artificial específica se conozca el criterio general de la diligencia, de su uso diligente, de la forma de emplear diligentemente la inteligencia artificial, pero frente a una inteligencia artificial específica debe existir una explicación diligente y esto existe cuando cada quien logra entender cómo a la medida del perfil jurídico de cada quien en la organización debe aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, frente al empleo, al uso y en general frente a la existencia de la inteligencia artificial, según cómo exista cada quien, cada miembro del equipo de trabajo en cada relación jurídica donde exista dicha inteligencia artificial, según cómo exista dicha inteligencia artificial y propiamente según cómo exista la respectiva relación jurídica involucrada con ello. La relación jurídica que exista donde exista un miembro del equipo de trabajo y exista inteligencia artificial, dicha inteligencia artificial. Y por eso no se trata de considerar que todos son abogados y por ende que todos tienen una base jurídica, un conocimiento general sobre la forma de los derechos y deberes, es decir, sobre el deber ser jurídico, sobre la forma de cumplir con lo definido en el derecho, sobre la forma de aplicar los derechos y deberes, sino que se trata del equipo de trabajo de una organización que, según como exista, incluye no abogados, abogados o solo abogados o solo no abogados. Y lo determinante es que todos puedan entender y propiamente entiendan cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial involucrada. Entonces, se trata de presentar la inteligencia artificial de una manera en la cual se pueda conocer válidamente, se pueda comprender y propiamente se entienda cómo funciona y cómo se debe emplear de una forma diligente a la medida de cada quien. Y por eso se trata de la socialización válida de la inteligencia artificial. Entonces debe existir un lenguaje común, un lenguaje claro, entendible para todos, es decir, un lenguaje que puedan entender tanto los no abogados como los abogados y a la vez un criterio que les permita adaptarse y propiamente interactuar con ella, con este objeto, con este producto de una forma diligente. Y por eso no se trata de explicar en abstracto la inteligencia artificial, sino concretamente cómo existe, de explicar diligentemente cada una de sus partes y su todo.
cada una de las partes y el todo de la forma en la cual exista. Entonces no puede ser un ambiente en el cual la explicación sea exclusivamente teórica, sino que se debe poner en práctica la inteligencia artificial, cada uno de los módulos, cada una de las partes de la inteligencia artificial, y propiamente se debe presentar el todo, su todo, el todo de la forma en la cual existe, para que así quede claro cómo existe dicha inteligencia artificial y cómo se debe emplear, cómo se emplea de una forma válida jurídicamente, con diligencia jurídica, de una forma diligente. Y según cómo existe la organización, dicha explicación debe incluir cómo se creó de una forma diligente dicha IA, dicha inteligencia artificial, si la organización creó ello, o cómo en general existe, aunque no sea quien la haya creado. Y por su parte se debe explicar cómo se usa, como ya lo he indicado, y cómo se administra válidamente, y por ende se debe explicar cómo la organización administra válidamente dicha IA en lo que dependa de ella. Puede ser una organización que asuma gran parte de la administración o que cuente con terceros, con proveedores, aliados y organizaciones e individuos existentes a nivel externo que hacen un control de alguna forma en relación con la IA, y a la vez se debe entrenar a los miembros del equipo sobre cómo deben actuar cuando exista un riesgo para gestionarlo válidamente e incluso para desactivar la operación de la IA en lo que dependa de cada quien, y así se controle diligentemente la situación. Pero el enfoque principal debe ser en cómo existen las buenas prácticas jurídicas, las formas de cumplir con el derecho, con lo definido en el derecho, las formas de aplicar los derechos y deberes, según cómo apliquen, procedan frente a cada quien, y así se conoce cómo ser diligente frente a la inteligencia artificial. Entonces, la diligencia jurídica en la explicación de inteligencia artificial a un equipo de trabajo no consiste exclusivamente, no solo consiste en presentar en abstracto la idea de cómo existe la inteligencia artificial, sino de hacer una introducción sobre ello, pero de lograr que los miembros del equipo se apropien sobre cómo cada quien debe actuar de una forma diligente, para que así se logre que entre todos exista la inteligencia artificial de una forma diligente, dicha inteligencia artificial específica de una forma diligente en la organización. Y así se logre que la organización exista de una forma diligente, sea diligente frente a dicha inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica involucrada con la organización y con dicha inteligencia artificial. Es decir, a la medida de cada relación jurídica donde exista el equipo de trabajo de la organización y exista la inteligencia artificial involucrada. Entonces, la introducción sirve para sensibilizar, aproximar jurídicamente, aproximar la forma en la cual aplican los derechos y deberes, para sensibilizar sobre el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, para explicar de manera general qué es lo definido en el derecho, en el todo del derecho y cómo aplica frente a esa inteligencia artificial, pero la profundización de ello, la profundización de dicha explicación existe cuando se aterriza, se concreta, se especifica, se muestra paso a paso, parte por parte, cómo existe dicha IA y cómo son las buenas prácticas para emplearla, y así va quedando claro y propiamente queda claro cómo se deben ir aplicando los derechos y deberes, cómo aplicar los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes frente a dicha IA, frente a cada una de las partes y por ende el todo de la IA en relación con el equipo de trabajo en general y a la medida de cada miembro del equipo de trabajo, es decir, a la medida de cada perfil jurídico de cada miembro del equipo de trabajo, porque un miembro del equipo de trabajo puede tener un perfil único, un perfil jurídico único, una única forma jurídica, condición jurídica, personalidad jurídica, capacidad jurídica, un único rol jurídico, o puede tener varios, porque puede existir una relación de atención a un usuario, puede actuar como una persona que atiende a un usuario de la organización en algunos lugares, que es el tema de lo que se pone de frente al usuario, front office, lo que está delante del usuario, o puede ser un tema a la vez relacionado con lo que está detrás, con lo que no se le muestra directamente al usuario, lo conocido como back office. Entonces puede ser a la vez una persona
que se encarga de un monitoreo de alguna parte técnica de la inteligencia artificial. Entonces, cuenta en ese caso, en este ejemplo, con dos perfiles jurídicos, cada perfil jurídico en cada momento, según cómo exista cada relación jurídica donde exista dicho miembro del equipo de trabajo. Entonces, lo que se debe lograr es que cada miembro del equipo de trabajo conozca frente a cada uno de sus roles, frente a cada uno de sus perfiles jurídicos o frente a su perfil jurídico único, cómo existe de una forma diligente, cómo debe ser diligente jurídicamente, cómo es diligente, cómo existe de una manera diligente, de una forma diligente, frente a dicha IA. En eso consiste la diligencia jurídica, en la explicación de inteligencia artificial, en la explicación de IA a un equipo de trabajo. Y por eso todo depende de cómo exista cada explicación a la medida de cómo exista cada organización y cada inteligencia artificial relacionada con ello. Por eso lo determinante para saber cómo se forma, cómo se capacita, cómo se educa, cómo se apropia, cómo se explica, cómo se enseña, cómo se aprende diligentemente, la existencia diligente, la forma de la diligencia frente a una inteligencia artificial es sabiendo, detectando, descifrando, conociendo, aclarando cómo aplican los derechos y deberes en ello, en relación con ello, y propiamente consiste en aplicarlos. Por eso cuando se aplican los derechos y deberes, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada miembro de la organización, incluido el entrenador o cada una de las personas que entrenen al equipo de trabajo, se logra que exista el entrenamiento diligente, es decir, claridad sobre cómo existe la diligencia en relación con dicha inteligencia artificial. Lo determinante entonces es conocer cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican frente a ello, frente al entrenamiento de un equipo de trabajo en relación con una inteligencia artificial y aplicarlo para así lograr claridad, es decir, cultura jurídica, cultura organizacional, cultura en la organización, por ende una apropiación, una cultura por parte de cada miembro del equipo de trabajo sobre cómo existe la diligencia, cómo ser diligente, cómo se es diligente frente a la inteligencia artificial involucrada, frente a la respectiva inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial que se explique, que se deba explicar y propiamente que se explica. Y así se puede lograr y propiamente se logra cuando los miembros del equipo aplican ello, aplican este conocimiento, lo aprendido, que la inteligencia artificial exista de una forma válida, mientras que si un equipo de trabajo no conoce ello, o aún conociéndolo no lo aplica, o si aunque la mayoría de miembros del equipo lo aplican, lo intentan aplicar, pero no todos lo hacen, no puede existir diligencia jurídica, el cumplimiento del derecho, porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican todos los derechos y deberes en cada relación jurídica, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes según cómo a cada quien le aplique. Entonces depende de todos lograrlo y cuando se aplica este conocimiento existe la inteligencia artificial válida. Y como nos damos cuenta, entonces no se trata de que existan normas específicas sobre cada uno de los temas relacionados con la inteligencia artificial, sino de que se conozcan y apliquen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica relacionada con la organización involucrada, una organización que puede ser de un sector público o privado. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios para educar jurídicamente abogados, perfeccionar jurídicamente abogados sobre la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog. Como se dan cuenta, nuestro conocimiento mejora a los abogados en diligencia jurídica ante la IA, ante la inteligencia artificial. Gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.